Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y su pueblo. En victoria, aleluya. Aleluya. Somos un pueblo victorioso. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Escuchamos la voz de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Conocemos la voz Aleluya. de Dios. Alabanza al Cordero. Aleluya. Gloria, gloria. Hay poder en su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Hermano, vamos a leer la palabra en Jeremías 36. Santo. Gloria a Dios. Bendito y poderoso. Aleluya. Bendito el Rey. La gloria. Santo eres, Dios amado. Poder en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Grande nuestro Dios, Santo, aleluya. poderoso eres, Rey mío, Dios mío. Aleluya. Bendito Dios. ¿Quién como tú, mi Rey poderoso? Santo Jesús. Jeremías 36. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, amén. Amén. Leo la palabra de Dios, dándole la gloria al Padre Santo que está en los cielos, a su Hijo Jesucristo que está a su diestra y al Espíritu de Dios que está sobre esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a la palabra de Dios. Aconteció en el cuarto día de Joacín, el cuarto año, perdón, de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Quizá oiga la casa de Judá y todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Gloria a Dios. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelvan cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto que Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán,
habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey y apacentó del rey al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semalías, Enatán, hijo de Adbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Amanías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Natanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oído del pueblo, y ven a Baruch, hijo de Nehemías, y tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijo: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado y su compañero, y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo: ciertamente ahora cuéntanos ahora cómo escribiste de la boca de Jeremías todas estas palabras. Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escribe, y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento, y Elisama, secretario, leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Amén. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, amén. Dios, démoslo así, es un pasaje largo, pero acá ya entendemos lo que pasó esta vez cuando Dios habló al profeta. Bendito Dios. Gloria a Dios. Predico esta palabra, la palabra que Dios me ha dado, que hable Dios. Sí, es aleluya. De lo que pasa cuando Dios habla a los siervos. Lo que está pasando cuando los siervos llevan la verdadera palabra. Que siempre hay alguien que se opone. Siempre está Satanás usando a otros que no están conforme a la palabra de Dios. Lo reprende en el nombre de Jesús. Este tema
que Dios me ha dado voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Voz de Dios. Aleluya. Gloria a La Dios. voz de Dios. Amado Dios. Porque Dios nos habla de muchas maneras. Bendito Sí, Es la amén. voz de Dios que nosotros tenemos que obedecer. Amén, aleluya. Amén. Bendito Dios. Acá la voz de Dios llegó a oídos de Jeremías. Gloria a Dios. Dios hablaba con el profeta de Dios. Porque Jeremías era un profeta de Dios. Amén. Sí, Gloria a aleluya. Dios. Y Dios le habló y le dijo que el pueblo estaba en pecado, que traía gran tribulación para el pueblo, que traía gran castigo. Sí, Que aleluya. fuera y les dijera las palabras que Dios le había dicho a Así Jeremías, es, aleluya. a ver si así se arrepentía. Bendito Dios, A ver si aleluya, la Padre. oración de este pueblo llegaba a los Oh, mi oídos de alma Dios. te alaba, Jesús. Porque Dios siempre, Santo Padre. Dios siempre quiere librarnos del mal. Sí, Señor, Gloria háblanos, a Padre. Dios, el pecado, la misericordia de Dios Háblanos, nos alcanza y nos manda siervos para que Guíanos, nos hable, Señor. para que profetice lo que viene. Lo que Dios trae para el aleluya. pueblo cuando está rebelde. Cuando el pueblo está mal con Dios. Dios siempre envía siervos. Santo. Dice la palabra de Dios que Dios no hace nada sin que le comunique a sus siervos. Así es, amén. Dios Gloria a Dios, tenía un aleluya. gran castigo para el pueblo. Bendito el Señor, aleluya. Porque el pueblo estaba en pecado. Porque si el pueblo estuviera santificado, si el pueblo estuviera obediente a Dios, Dios trae bendiciones. Sí, amén. Dios trae bendiciones al pueblo cuando el Aleluya. pueblo obedece a Dios. Poderoso nuestro Pero cuando el Dios. pueblo es desobediente, como estaba el pueblo de Judá, porque el rey estaba mal. Amén. El rey no quería las cosas de Dios. Alabado sea El Dios. rey quería escuchar bendiciones, pero estaba mal. Y como el profeta le profetizaba lo que Dios le mandaba decir, no le gustaba, no recibía, no escuchaba la voz Sí de es, Dios. aleluya. Alabado Dios, bendito. Poder en Jesús, No aleluya. escuchaba la voz de Dios. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, Háblanos, Padre. escuchamos la voz del diablo. Sí, Señor. Bendito. Pero estamos nosotros aquí porque nosotros escuchamos la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, Todo aquel aleluya. que se congrega, que quiere cambiar su vida, escucha la voz de Dios. Hay poder en Jesús de Nazaret, aleluya. Dice la palabra de Dios que Dios le habló al profeta y le dijo que escribiera en un libro. Gloria a Dios. Y el profeta buscó a Baruch, otro hombre de Dios. Y el profeta Jeremías le dictaba las palabras que Jehová le había dicho. La Santo. voz que había escuchado de Jehová. Santo, aleluya. Alabado Dios. Y pues dice la palabra de Dios que el profeta Jeremías mandó a Baruch porque él no podía entrar al templo de Dios. Un hombre de Dios, como era Jeremías. Un hombre que hablaba con Dios, que vivía para Dios. Aleluya. No lo dejaban entrar a la casa de Dios. Bendito sea Dios. Porque el rey estaba mal. El rey estaba endemoniado porque es una persona que esté llena de demonios. Cuando no recibe lo que es de Dios. Cuando quiere voltear la palabra. Cuando quiere oponerse a las cosas de Dios. Santo mi Dios. Cuando quiere sacar al pueblo de la verdad. Porque acá en el pasaje, como leímos, habían muchos que temieron de oír la palabra de Dios. Esa palabra que Dios había dado, que venía la ira de Dios sobre ellos. Que venía gran castigo. Bendito Dios santo. Hubieron muchos que temieron. Pero el rey invocó un ayuno. Como muchos ayunos que invocan hoy en día los falsos. Solo para darse a conocer. Solo para mostrar. Pero en realidad no están haciendo lo que Dios quiere. Dice que ese ayuno vino mucha gente de otras partes, de otras ciudades. Sí es, aleluya. Y ahí, porque Dios todo lo tiene, Dios todo lo ordena. Amén. Amén. Dios todo lo tiene cuadrado. Bendito Dios. Dios sabía que ahí se iba a leer ese libro que había escrito a Baruch por mando de Jeremías
porque el Dios de los cielos le había dicho. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero el falso, el rey, que no agradaba a Dios, no permitió que ese libro fuera leído. Amén. Cuando lo estaban Gracias, Cristo leyendo, poderoso. como vio que la ira de Dios estaba sobre él y sobre todos los desobedientes, entonces no quiso recibir. Dijo que eran mentiras. Quería que le profetizaran cosas buenas, halagueñas, cuando estaba en desobediencia. Amén. Santo Dios. Sí es, aleluya. Entonces dice la palabra que el rey Joacim quemó el rollo. Pues Dios, aleluya. No quiso oír la voz de Dios. Santo Señor. Rechazó, despreció la profecía. Amén. No la quiso oír. Y así está hoy en día la iglesia. Sí es, aleluya. Muchas iglesias, Poderoso no Dios. todas. Porque habemos una que escuchamos la voz de Dios. Sí, amén. Tenemos Gloria unas iglesias que escuchamos la voz de Dios. a Dios. Santo. Por eso estamos predicando esta palabra, para enseñarle a aquel que está en las aúles en las iglesias, pero que no escucha la voz de Dios. Si miramos cuál es la voz de Dios, cómo es la voz de Dios, porque dice que Dios les habla, escrito está. Por eso Dios quiso que ese libro quedara escrito, Amén. para conocer la palabra, lo que Dios hace cuando desobedecemos, Aleluya. la gloria de Dios cuando desciende, cuando nosotros obedecemos al Rey de la Gloria. Bendito mi Dios. Dios, aleluya. Entonces miramos en la palabra que Dios nos habla de muchas maneras. Amén. 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 De muchas maneras nos habla Dios. Amén. Bendito Dios. Si nosotros vemos, nos habla por medio de profecía. Bien, aleluya. Es la voz de Dios. Aunque es por medio de un siervo, pero es la voz de Dios. Sí, alabado Dios. Porque la voz venía de los cielos Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. y fue dada a Jeremías. Santo. Jeremías la dio al pueblo. Jeremías no cayó. Jeremías no temió. Aún que lo habían sacado, lo habían correteado, lo castigaban porque él profetizaba la verdad. Aleluya. Pero el pueblo quería que le dijeran cosas halagueñas, estando en pecado. Pero si a nosotros nos liberta la palabra, Amén. Amén. es la palabra que nos liberta y la palabra es la que nos hace arrepentirnos. Amén. Y Dios quería que este pueblo se arrepintiera para es. Dios no traer el mal. Así es, Como aleluya. nos habla Dios a nosotros, lo que viene, Poderoso Dios. que se arrepientan, los que están lejos, los que están rebeldes, porque Dios va a hacer liberaciones. Amén. Pero para que Dios Aleluya. haga, Dios nos habló y esa es la voz de Dios. Que Santo. va a hacer liberaciones en la iglesia. Bendito Dios. Pero si Señor. nosotros no hacemos lo que Dios nos manda a ayudar, nos manda a orar para romper las cadenas, para romper las ataduras, para romper las maldiciones Aleluya. generacionales Dios. en la familia, para que seamos libres, para que lleguen los hijos, para que lleguen los padres, los amigos, los que están perdidos. Aleluya. En medio de la palabra. Bendito sea Jesucristo. A través de la voz de Dios. Sí, amén. Esa es la voz de Dios. Santo, La amado, profecía que está conforme a la palabra, Amén. por medio de un siervo de Dios que se santifica, hay que obedecerla. Amén. Alabado Dios, Señor poderoso. Dios nos habla Poderoso Dios. por las escrituras. Ahí encontramos nosotros la voz de Dios. Cómo nos habla Dios. Cómo tenemos que arrepentirnos. Cómo tenemos que limpiarnos. Cómo tenemos que obedecer a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los cautivos, por los enfermos? Todo eso nos habla Dios a través de la palabra. Bendito Dios, Santo Dios. Es la mío. voz de Dios. Alabado Dios nos Dios. habla por sueños. Sí es, aleluya. Bendito Dios. Dios nos da muchas Hay revelaciones. poder en Amén. Jesús, aleluya. Pero nosotros vamos a contarle al que está rebelde los sueños y no reciben, queman el rollo. Queman el rollo como el rey. Porque no quieren escuchar, porque no quieren
conocer la verdad. Alabado sea Dios. Sí es, Santo. aleluya. Poder Dios de nos Jesús. habla por medio de los sueños. Bendito el Señor. Nosotros miramos en la Biblia, hay muchos pasajes donde Dios guía a los siervos por medio de sueños. Amén. Cristo poderoso. Dios a José, marido de María, la que fue madre de Jesús, la que fue la madre de Jesús, Dios le hablaba por sueños. Así es. Sí, aleluya. Por eso cuando nosotros soñamos, contamos los sueños. Créanlo o no lo crean. Bendito Dios. Vamos a Dios, Señor. ¿Qué quiere mostrarnos con este sueño? Háblanos, Señor. Y así es que nos habla Dios. Santo. Pero a veces cuenta uno los sueños y se enojan. Ya está llamando malas energías. Ya nos está echando la sal. Poderoso es Dios. Somos la Debemos sal de la traer la tierra, bendición a aleluya. su vida. Porque cuando Dios muestra algo, muestra un peligro, Bendito es para el orar. Señor. Amén. Para Bendito Dios Dios. tener Sí, Señor. misericordia. Gracias, Dios Padre. mío. Por eso nosotros contamos los sueños. Gracias. Si se enoja el que se enoje. Aleluya. Alabado Dios. Si usted le cuenta un sueño a alguien y no lo reciba, él se está quemando el rollo. Santo. No quiere escuchar la palabra de Dios. Bendito Está sea. rechazando la palabra de Dios. Sí es, aleluya. Porque para eso nos habla Dios. Santo. Poder de Fuerte que Jesús. sea el sueño, por duro que sea, Dios está mostrando algo porque nos quiere librar. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Y así es que Dios se comunica con los santos de Él. Con los que se santifican para Dios. Sí, Señor. Con los que trabajan para la obra de Dios. Santo. Así nos comunicamos con Dios. Bendito Gloria a Dios. Dios. Hay poder en Jesús. Porque Dios es un Dios poderoso. Amén. Señor, aleluya. Dios tiene poder. Amén. Señor, bendito Dios. Dios. Gloria a Dios. Dios quizás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, aleluya. Nosotros miramos que los profetas, los apóstoles, hubieron tantas pruebas. Ellos tenían que hacer tantas cosas para poder llevar el evangelio. Tenían que esconderse. Dicen que Pablo fue bajado por un canasto. Dios lo había podido sacar a él delante de todos, pero no. Tiene que cumplirse la palabra, que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes Gloria a Dios. para poder heredar el reino de Dios. Bendito. Los cobardes no heredan el reino de Dios. Bendito el Señor. Los que llevan el evangelio barato, los que no Así han es, cambiado aleluya. la vida. Su vida sigue siendo Bendito sea igual. Dios, aleluya. Una vida de inmundicia, una vida triste, Santo. pecaminosa. Oh, aleluya. Ese evangelio es fácil, porque no ha Poderoso, querido Dios. dejar las cosas de la carne que le gustan. Pero cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios y escuchamos la voz de Dios, hacemos lo que dice la palabra. Así es, Amén. aleluya. Gloria a Dios, lo que dice esta palabra. Señor. bendita. Así es. Aleluya. Señor, Padre. Aleluya. Aunque haya oposición, aunque pasemos pruebas, aunque hablen de nosotros, nosotros seguimos adelante. Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Nosotros seguimos adelante. Amén. Porque tenemos un Aleluya, Dios aleluya. poderoso que nos Bendito saca el Señor. de la angustia. Señor, aleluya. Nos saca para victoria. Santo. Gloria a Dios. Gloria de su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Cristo que yo predico. Gracias, Gloria a Señor. Dios. El de esta palabra. El que dejó esta palabra escrita. Aleluya. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Bendito Dios. sea Dios. Vamos a Bendito Dios. otro Santo. pasaje de la Escritura en Daniel 4. Poderoso. Alabado sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Poderoso. Dios está hablando, voz de Dios. Aleluya. Atento a los oídos. Poderoso, aleluya. Santo poder. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea Cristo. Poderoso es Dios. Aleluya, bendito Dios. Santo es el Señor. Aleluya. De Cristo. Aleluya. Alabanza al Cordero Santo. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Alabado sea Dios. Poder en el Bendito nombre el de Señor. Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Bendito Dios. Hermana Merle, mejor lo lee. Daniel 4:4. Daniel 4:4. Yo le digo hasta dónde. Daniel Poder, aleluya. Santo Jesús. Bendito mi Dios. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. 4:4. Amén. Esa es la palabra de Dios, en nombre del Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, desearíame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: así derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ay, hermana. Gloria a Dios. Alabado Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo. Bendito Dios. Como escuchamos la palabra de este pasaje, nos habla de otro rey, Nabucodonosor. Este rey, Dios le dio poder, le dio autoridad, le dio riquezas. Este hombre gobernaba y era muy conocido en muchas naciones, dice la palabra. Santo Dios. Pero este hombre se orgulleció, se volvió altivo, tenía altivez en su corazón, y se creyó que la sabiduría era de él, era sabiduría humana. Pero el Dios de los cielos, en su misericordia, le dio un sueño. Santo. Porque Dios también le revela a los que no están conforme a la palabra, pero Dios conoce sus corazones y Dios le revela. Pero mira las cosas cuando Dios revela a quién hay que ir. Amén. ¿A quién hay que ir? Nos dice la palabra. Sí, amén. Este hombre
a los que Él mismo había formado, a los que Él mismo había llamado con su poder, con su sabiduría humana. Llamó a los brujos, astrólogos, adivinos, a que le adivinaran el sueño. Pero este sueño venía de Dios. Aleluya. Este sueño venía de Dios. Santo. Y el que no es de Dios no conoce el misterio de Dios. Aleluya, bendito. Porque estas cosas no son reveladas a los de afuera. Estas cosas son reveladas a los que creen en Dios y a los que obedecen. Amén. A los que se les ha sido dado el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Son reveladas Sea estas Dios, cosas. aleluya. Es dado Santo el Señor. a conocer los misterios del reino de los cielos. Amén, aleluya. Los misterios, dice la palabra. Amén, aleluya. Hay muchos Amén. misterios que Dios nos está enseñando. Gloria a Dios. Entonces acá podemos ver que estaba equivocado el rey donde fue. Y no le adivinaron. No le dieron la interpretación del sueño. Porque él quería que le adivinaran. Pero eso era una interpretación divina. Santo Dios. Pero había un hombre de Dios, porque Dios siempre tiene un remanente. Amén. Dios Gloria a Dios. siempre tiene gente. Aleluya, Dios gloria a Dios. siempre tiene quien lo adore. Santo. Dios siempre tiene quien lo predique. Aleluya. Y Él lo alaba en De espíritu y Cristo, en verdad. aleluya. Dios tiene quien predique la Amén, en palabra nombre de Jesús. en espíritu y en verdad. Santo. Que predique la palabra con poder de Dios, con autoridad de Dios, y con el fuego del evangelio. Bendito Este es el Dios. evangelio que Dios quiere que Bendito prediquemos. sea Dios. Este evangelio. No vayamos a los falsos. No vayamos a los perdidos. Señor, aleluya. Santo. Porque hay mucho falso que dice llevar la palabra de Dios, pero está hundiendo las almas que están buscando de Dios. Sí es, No aleluya. entran ni dejan entrar, Santo. porque lo único que quieren es fama, Bendito lo el único que Señor. quieren es dinero. Pero nosotros queremos ganar almas para Cristo Gloria a Jesús. Dios. Amén. Queremos ser salvos y que Eso, las Dios, almas aleluya. sean salvas. Cristo, Y amén. Eso es lo que nosotros Santo, queremos. aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. Entonces este rey vio que no encontró la salida con los brujos, ni con los adivinos, ni con los hechiceros. Pero hubo alguien que le dijo que había un hombre de Dios. Sí, amén. Sí, aleluya. Que Dios le revelaba todos los misterios. Oh, santo. No había misterio que no fuera revelado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Era el hombre de Dios. Aleluya. Y este hombre le dijo lo que Dios quería hacer con él. Ya era una sentencia, dice la palabra. Que por su altivez y por su orgullo y por no darle la gloria a Dios, Dios le iba a dar un corazón de animal. Santo Dios. Mira, hermanos, tengamos cuidado. Porque Dios nos puede a nosotros castigar como Él quiera. Así es, Puede aleluya. reprender como Él quiera. Así es, aleluya. Cuando Dios tiene propósito de salvar a alguien, Reprende, bendito Dios. Dios hace lo que Él quiere. Amén. Así lo deje ciego, así lo deje tuerto, así lo deje manco. Pero Bendito Dios. Dios trata con ese varón. Dios trata con esa mujer. A la buena o a la mala. Porque Dios lo ha hablado y es la voz de Dios. Sí, la que amén. estoy hablando. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito el Está Señor. escrito Gloria sea a Dios. en la palabra. Aleluya. que es mejor el cojo al cielo que ir con las dos piernas al infierno. Santo Dios. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea Así Dios. que la palabra de Dios no es solo bendiciones como predican mucho. Y Dios me bendijo y Dios me habló en profecía y me dijo que traía bendiciones. Cuando Dios en la profecía lo primero que dice es arrepiéntate. Amén. Deja el pecado. Sí, amén. Yo trataré contigo. Y yo te transformaré y yo te bendeciré. Sí, Gloria a aleluya. Dios. Así habla Dios. Bendito el Señor, aleluya. Esa es la voz de Dios. Santo. Bendito Dios. Pero la voz del falso solo le habla a usted de bendiciones y de prosperidad. Dios Aleluya. habla que la palabra es como espada de dos filos. Que la palabra te hiere y la misma palabra te sana. Santo. Yo
Jesús. Bendito Sigue ahí el por toda Señor. la vida. Santo. La Alabanza. palabra es la que nos sana. Oh, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Entonces, vemos que este rey, Dios trató duramente con él. Dice que lo mandó Dios 7 años con los animales. Se comía hierba como animal, como buey. Que tenía plumas en el pelo. Se bañaba con el rocío del cielo. Bendito sea Dios. Le crecían las uñas como animales. Poderoso es Dios. Tenía corazón de animal. Era un animal completo. Poderoso Dios. Pasaron 7 años, porque eso dice la profecía. 7 tiempos. Y cuando dé la gloria a Dios, cuando se humille a Dios, cuando reconozca que hay un Dios todopoderoso que gobierna en los cielos y en la tierra, ¡Aleluya! ese día Dios iba a tratar con él. Bendito sea Y ese Dios. día Dios trata con nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Nosotros reconocemos que hay un Dios todopoderoso que Aleluya. nos habla. Aleluya. El día, dice la palabra, que el día que ese hombre miró al cielo y glorificó a Dios, ese día fue devuelto el reino. Ese día volvió a gobernar. Y ese hombre le daba la gloria a Dios. Amén. Ese Gloria a hombre Dios. glorificaba a Dios. Aleluya. Porque Dios trató con él en su misericordia. Santo. Santo. Aleluya, bendito Gloria a Dios. Leemos en el 4, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo, mire lo que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aleluya. Aleluya, Padre. Ese hombre le daba la gloria a Dios. Santo sea mi Después Dios. que Dios trató con él,